Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Cuando me pidieron que abriera la serie Vida en mí, y vine a orar ahí a mi oficina para que el Señor me hablara, fue increíble lo primero que sucedió. Vino a mí como un flachazo, y lo que le llaman un flashback de un acontecimiento un poco duro de mi vida. Y esto no es parte del sermón, fue que ahora el Señor me puso en mi corazón compartirlo. Y, y es que en algún momento de la construcción de esta iglesia, un hermano muy querido, el Señor, tuvo un accidente grave, y murió. Y vino a mí un sentimiento de culpabilidad por ser yo, era el directamente encargado de él, como si fuera el, digamos, el jefe. Y entré en una depresión profunda, hermano. Esto a mí no me, no me tiembla contarlo, porque hay muchas cosas que la depresión es diabólica, que es, no, estamos sujetos a todo eso. Y estaba sufriendo eso, y había ido donde un psiquiatra, y era un psiquiatra que nada más no me dejaba ni sentarme, ya tenía la receta verde, váyase. Y alguien me dice, hay un psiquiatra en Tibás, cristiano, anda. Y recuerdo que me fui y se sentó conmigo en una salita. Bueno, don Marvin, ¿qué tiene? Y comencé a contarle todo. Y a lo que terminan sintiendo la mayoría de la gente que está deprimida, la vida no tiene sentido. La depresión es el síntoma de no quiero vivir, no quiero comer, no quiero hacer nada. Y la respuesta de aquel hombre cristiano me dice, pues don Marvin, usted ha descubierto la verdad. Y yo ahí, en una lágrima, y le digo, ¿cuál es la verdad? Que la vida no tiene sentido. O sea, yo estaba buscando ayuda, ¿verdad? Pero en ese momento sucedió algo, hermano. Fue como, o sea, mi mente trata de encontrar una forma, porque yo soy muy visual, como si hubiera un tubo gigante sobre mí en ese momento. Y la voz de Dios resonó en mi mente, pero explosivamente. Y me dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y yo lloraba más y el hombre no sabía qué estaba pasando. Y llegó otra vez esa voz poderosa así, pero es que yo sentía como que me estaban como moviendo así del poder de esa voz. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. En ese momento me paré del silloncillo y lo dejé hablando solo. Y yo me fui, me monté al carro, iba a llorar hasta llegar a la casa. Y ahí estaba mi esposa,
están mis 3 hijos, estaba mi yerno, y les dije, acabo de tomar una decisión, voy a suspender mi tratamiento. Ahí oramos, nos pusimos las manos de Dios. Ese fue el último vez, hermano, que tomé una pastilla. Y cuando yo vi esta vida en mí, fue eso otra vez, vida en mí. Es lo que Dios nos ha dado a cada uno, vida en Él, hermanos. Y hoy estoy muy motivado para hablarles a ustedes. Amén. Ay, Señor, gracias. Hoy he llamado este sermón Misericordia Redentora. Y le voy a compartir primero una historia. Corría el año de 1880, ya hace ratillo, ¿verdad? En Alabama, Estados Unidos, cuando nació ahí una hermosa niña que de inmediato arrebató el corazón de sus padres, de sus abuelos y de sus familiares. Al igual que todos los niños, crecía, gateaba, pronunciaba sus primeras palabras, tal vez daba sus primeros pasos. Pero cuando cumplió 1 año y medio, sus padres notaron cambios muy drásticos en la niña. Se quedaba con la vista perdida en la nada. Los padres le hablaban y ella no respondía. Y entonces la llevaron al médico. Se pueden imaginar que para ese entonces la medicina no estaba como muy adelantada, ¿verdad? Sin embargo, aquel hombre le hizo exámenes y todo y determinó que a los 19 meses de edad la niña había perdido el oído y la vista. Para aquel entonces, quien era sordo, como consecuencia, sería mudo, ¿verdad? Porque hablamos porque oímos. Y si no, si hablamos porque oímos, y si no oímos, no hablamos. Si la niña no oía, entonces no hablaba. Y era ciega. Los adelantos de la ciencia han hecho eso un poco diferente, pero no quiero meterme en eso. La pérdida de aquellos 2 sentidos hizo que la niña creciera desconectada, sola, aislada del mundo que la rodeaba, recluida en la oscuridad y el silencio. No podía comunicarse ni entender el mundo que la rodeaba. A pesar de que los padres hacían esfuerzos grandes de contratar tutores, pero no lograban penetrar al mundo de la oscuridad y del silencio de aquella niña. Pero cuando la niña tenía 7 años, 7 añitos, imagínense un niño de 7 años, todavía está chiquitico. Ellos contrataron una tutora, una mujer llamada Ann Sullivan. Esta tutora Sullivan, ella misma había superado grandes desafíos porque era parcialmente ciega a causa de una enfermedad ocular. Sullivan a través del método táctil en la manita de la niña comenzó a darle significado a las palabras. Y esa relación entre la tutora y la niña comenzó a fortalecerse, porque era casi imposible acercarse a la niña. Pataleaba, mordía, pegaba gritos. Estaba aislada. Aquella mujer dedicó todo su amor, toda la misericordia que pudo, la dedicación a aquella niña, y comenzó a dar frutos.
La niña comenzó a responder positivamente a aquella manera de comunicarse a través de tocarle la manita. Sullivan no solamente le enseñó a comunicarse, sino que le abrió las puertas del conocimiento. Aprendió a leer braille, a escribir y se graduó con honores voy a tratar de pronunciarlo, Radcliffe College. La intervención de Anne Sullivan transformó a aquella niña de ser una niña aislada a una estudiante brillante y motivada. La paciencia, el amor de su tutora permitieron que ella superara los límites que la discapacidad le había dado. El nombre de aquella niña fue Helen Keller. Helen se convirtió en una escritora prolífica, conferencista y defensora de los derechos de las personas con discapacidades, demostrando que las limitaciones pueden superarse con determinación y con ayuda. Con su esfuerzo se creó la Fundación Helen Keller, que hoy ha beneficiado a más de 100 millones de personas necesitadas. Vea la trascendencia del trabajo de esta tutora. El caso de Helen Keller y de Anne Sullivan ha sido un caso de estudio en el mundo de la educación. Y los estudiosos han llegado a la conclusión que el éxito que se tuvo fue que Sullivan pudo comprender a aquella niña porque ella misma había sufrido la ceguera. Había vivido en carne propia lo que vivía aquella niña, entonces pudo ayudarla no de aquí, sino de aquí. Y la sacó adelante. Y esta historia de Helen Keller y Anne Sullivan me traen a la mente, a mi memoria, el acto de amor y misericordia que Dios Padre hizo a través de Jesucristo para con nosotros. ¿Para qué? Para podernos entender desde nuestras limitaciones humanas, desde nuestros sufrimientos. Jesucristo se hizo humano, como lo dice Filipenses 2:6. Y esta versión me gustó montones, que dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció. La palabra renunció quiere decir de mutuo propio. Lo hizo por amor. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un siervo y nació como un ser humano. Y al manifestarse en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesucristo, una vez que se hizo hombre inició su ministerio aquí en la tierra, dejó muy claro cuál era el propósito de su venida. Cuando allá en la sinagoga leyó la profecía de Isaías, y que ahorita la vamos a leer. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos hoy aquí? Con la ayuda de Dios vamos a tratar de sumergirnos en la palabra de Dios, en las escrituras, para comprender la vida de Cristo que ha depositado en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer Isaías 61 del 1 al 3, hermanos. Pero mientras yo leo esto y usted me sigue, verifique si su condición espiritual, emocional o física está descrita en este perfil que el profeta Isaías escribió
en el siglo 8 antes de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, o sea, me ha escogido. ¿Para qué? Para llevar nuevas noticias a los pobres. Uno, a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Dos, corazón quebrantado. Y a proclamar a que los cautivos serán liberados. Cautivos de las drogas, cautivos de los resentimientos, cautivos de las heridas de infancia, de las heridas de los matrimonios, cualquier cosa por lo que usted sea cautivo. Él ha venido a liberarlos. Y que a los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado a anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Y a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, aceite de gozo en lugar de luto, y una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles, y el Señor, grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Oremos, hermanos. Padre Santo, que esta tu palabra, a través del poder de tu Santo Espíritu, penetre en las mentes, penetre en los corazones, trayendo la realidad de la situación de cada uno de los que estamos aquí, para que tu palabra y para que la acción de tu sacrificio tome fuerza y realidad en la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje profético, tan vívidamente cumplido en el ministerio terrenal de Jesús, revela que Jesús es el cumplimiento de la esperanza y la misericordia prometida por Dios Padre a cada uno de nosotros. Jesús no solo vino a anunciar buenas noticias, hermano, sino vino a vivir esas buenas noticias entre todos los necesitados. En los evangelios vemos cómo Jesús tocaba a los leprosos, compartía la mesa con los pecadores, levantaba a los caídos. Mateo 11:5 nos recuerda las palabras de Jesús que le dijo, que le mandó a decir a Juan el Bautista, y dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia las buenas noticias de salvación. Jesús no solo sanaba cuerpos enfermos, sino que al sanarlos, los introducía nuevamente en la sociedad. Los restauraba su dignidad y su pertenencia a aquellos que eran considerados como marginados. Ahora, cada acto que Jesús hacía en pro de los marginados y despreciados, saben que no quedaba sin consecuencias para él, hermano. Y a veces, tal vez, no lo consideramos. Por ejemplo, analicemos el acto de tocar los leprosos para sanarlos, porque este gesto va más allá de la simple compasión. Tiene profundas implicaciones en el ámbito religioso, como en el social, en el contexto de aquel tiempo. Analicémoslo, por favor. Según la ley mosaica, el Antiguo Testamento especificaba
que aquellos que padecían lepra eran considerados impuros. En Levítico 13 del 45 al 46, que no voy a leer, se establece que los leprosos tenían que vivir fuera del campamento o fuera de la ciudad. Y cuando iban por el camino, tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, gritando, para que si alguien venía en sentido contrario, se hiciera a un lado y los dejara pasar, o al revés, el leproso se hiciera a un lado para que el sano pudiera pasar. Cualquier persona que tocara a un leproso se volvía ceremonialmente impura. Cuando Jesús tocó a los leprosos para sanarlos, desafió directamente estas leyes ceremoniales, hermanos. No solo se identificó con aquellos que eran marginados, sino que también asumió la impureza ceremonial de ellos, porque él estaba consciente. Él era un conocedor de la ley y sabía que al tocar el leproso, ceremonialmente él se convertía en impuro también. Pero esta acción expresó la naturaleza redentora de Jesús, ya que estaba dispuesto a cargar la impureza de otros para restaurar su salud, su dignidad y su santidad. Además de las implicaciones religiosas, Jesús desafió las normas sociales establecidas al interactuar con los leprosos. La sociedad de aquella época consideraba que los leprosos eran intocables. Entonces eran excluidos de la vida social, de la vida comunitaria. O sea, solamente proyecten su mente. Una madre que decían, según el criterio de los sacerdotes, que era leprosa, tenía que dejar a sus hijos, tenía que dejar a su esposo e irse a recluir. Y todos los vínculos de amor, todos los vínculos familiares se perdían. Quedaba aislado. Qué duro, hermanos. Además de estar enferma o enfermo, era aislado, desarraigado de su núcleo familiar. Duro, ¿verdad? Jesucristo desafió esas leyes también, esas normas sociales. Este acto de tocar a los leprosos le comunicó al pueblo un mensaje radical de inclusividad, de amor hacia los marginados, porque así desafió todas las barreras sociales, hermanos. Jesús demostró que el reino de Dios se trata de restaurar relaciones y sanar los excluidos más allá de las normas que la sociedad por A o por B hayan puesto. Las acciones de Jesús revelaron una comprensión profunda de la verdadera pureza. En sus enseñanzas criticó a los líderes religiosos de su tiempo por centrarse exclusivamente en las leyes ceremoniales, mientras descuidaban el amor y la compasión. Vea lo que dice Mateo 23 al 26. Dijo Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. Hermanos, ¿a cuánto les gusta cocinar? A ver. La menta, el eneldo un poquito, el comino un poquito. Ellos se preocupaban de diezmar eso, pero pasaban por alto lo que viene a continuación. Dice: pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley.
la justicia, la misericordia y la buena fe. Jesús enseñó que la verdadera pureza no se encuentra en evitar la impureza, sino en el amor y la justicia que emanan del corazón. El acto de Jesús de tocar a los leprosos, hermano, también tiene implicaciones teológicas significativas. Simboliza la naturaleza redentora y purificadora de la obra de Jesús en la vida de aquellos que están espiritualmente leprosos, es decir, a los afectados por el pecado. La acción de tocar y sanar refleja el ministerio de restauración de Jesús, porque Él vino no solo a sanar lo físico, vino a sanar lo espiritual y lo emocional también, porque a Dios le interesa nuestro ser completo. Somos un ente completo, hermanos, y Dios te hizo así, completo. Por eso Él quiere sanarte completo. La decisión de Jesús de tocar, sanar a los leprosos, hermanos, fue revolucionario en aquel tiempo. Desafió tanto las leyes ceremoniales como las sociales, y resaltó la importancia de que el individuo está por encima de las normas sociales y de las ceremonias. Enfatizó la misericordia, la compasión y la verdadera pureza en el reino de Dios, transmitiendo un mensaje poderoso sobre la naturaleza transformadora del amor, hermanos. El amor es poderoso, el amor transforma, y sobre todo el amor de Dios en nuestra vida, hermanos. Pero el Señor Jesús no solamente se relacionó con leprosos. La interacción de Jesús con pecadores de todo tipo, hermanos. Y para meter el dedo en la llaga de sus críticos, especialmente lo hizo con uno de los grupos más odiados entre los judíos, uno de los grupos más excluidos entre los judíos, los recaudadores de impuestos, como Mateo, como Zaqueo, lo que también hizo que tuviera profundas implicaciones sociales y religiosas, porque lo pasaban criticando. ¿No se acuerda que él dijo: yo no he venido a los sanos, yo he venido a los enfermos? ¿Para qué? Para sanarlos. Amén. Pero hay otra historia, hermanos, que quise poner para luego hacer un paralelismo, y es la historia con la mujer con flujo de sangre, que se relata literalmente en 3 de los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Esta historia le da un twist, un giro al asunto. La ley judía decía que una mujer que estaba después del parto 40 días era impura, que estaba en su periodo era impura, y si tenía un flujo de sangre permanente por cualquiera de las situaciones que pudieran ser, era impura. Entonces igual era discriminada socialmente, discriminada religiosamente, y era aislada de todo. Me voy a desapegar del texto, hermanos. Ahí me perdonan los hermanos de multimedia. Porque a pesar de las normas sociales, religiosas, la necesidad de aquella mujer era tan grande que dice que se abrió campo entre la multitud. Jesucristo estaba como en el centro del molote, pongámoslo así.
porque dice que todos lo apretaban. Pero entonces yo digo, si aquella mujer era impura, y si tocaba, lo que tocaba era impuro, cuando esta mujer comienza a abrirse campo, entre la gente estaba tocando gente que la estaba convirtiendo en impuro. Y perfectamente a esta mujer, porque era un pueblo pequeño y todo el mundo se conoce, ¿verdad? Entonces todo el mundo conocía que era una mujer impura por su enfermedad. Perfectamente la hubieran podido apedrear, hermano, y matarla, porque estaba rompiendo las leyes ceremoniales y las leyes sociales. Sin embargo, cuando llega y toca el borde del vestido de Jesús, Jesús no la recrimina como una mujer impura, sino que le dice: hija, tu fe te ha sanado. Jesús no la recrimina. Y como Jesús no la recrimina, la multitud no la recrimina. Es como una acción en cadena. Inmediatamente, con solo ese acto, queda reincorporada socialmente. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? No solamente la sana ahí, sino que queda reincorporada socialmente y por lo tanto también religiosamente, porque iría donde los sacerdotes a demostrar que ya no era impura. Jesús hace las cosas completas, hermanos. Aquel que la buena obra empezó en usted, hermano, será fiel en completarla, dice la palabra. Y si la palabra también dice que si el Hijo nos liberta, vamos a ser como verdaderamente libres. Saben, hermanos, que la misericordia de Jesús en su ministerio terrenal y en nuestra realidad hoy sigue firme y sólida. Es la misma, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso dice Hebreos 13:11. La misma misericordia que tocó a los leprosos, que abrazó a los pecadores, que sanó a la mujer con flujo de sangre, es la misma misericordia redentora que sigue fluyendo hoy para usted y para mí. Aunque las voces del enemigo te digan otra cosa. Hoy Jesús, hermanos, sigue extendiendo su mano amorosa hacia todos los que se sienten rechazados y fracasados. Hoy Jesús sigue extendiendo su misericordia porque no tiene límite su misericordia, porque su misericordia, dice la palabra, que es nueva cada mañana para usted. Y su gracia es suficiente para todos nosotros. No se acaba. No es que llegamos tarde, no, siempre habrá misericordia y gracia para nosotros. En Mateo 11:28, Jesús nos invita con palabras que resuenan a través de los siglos. Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Hermano, yo haría una extensión de este texto. Vengan a mí todos ustedes que se sienten rechazados, fracasados, frustrados, emocionalmente destruidos, a los que se sienten heridos, que yo los voy a hacer descansar. ¿Sabe? Mi hermano y mi hermana, el Señor te conoce por nombre. Dice la palabra que Él conoce la cantidad de cabellos que tenemos en la cabeza. Conmigo no hay mucho problema, pero para algunos debe ser difícil porque aquí hay mucho. Pero eso es metafóricamente explicándote, diciéndote que el Señor te conoce hasta el mínimo detalle. El Señor conoce tu sufrimiento. El Señor comprende los extremos de nuestra situación y de tu situación, porque Él
se hizo hombre para comprenderlos. Así como Ann Sullivan pudo comprender a Helen Keller porque padecía lo mismo. Jesucristo se hizo hombre para entendernos en los extremos de nuestra humanidad. Así que sí podemos venir donde Él. Y cuando usted le dice A, B, Él te va a entender. Porque Él fue 100% hombre y 100% Dios. Él está dispuesto a asumir las consecuencias de vendarte las heridas si estás quebrantado de corazón, de libertarte si estás cautivo de vicios, de pecados, de resentimientos, de odio. Él está dispuesto a asumir las consecuencias para consolarte si estás afligido, de traerte gozo si estás en luto y dolor, y de llenarte de alabanzas si estás desalentado, hermano. Vida en mí, vida en mí. Eso es el nombre de esta serie, vida en ti, y esa vida es la que Cristo pone en ti, porque dice la palabra, hermanos, que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Ya Jesús pagó las consecuencias de abrazarnos, de salvarnos, porque usted y yo teníamos que morir en la cruz, en morir. Pero Jesús murió en la cruz en vez de que usted y yo muriéramos. Ya pagó las consecuencias. Ahora, aquí hay algo interesante. Jesús está dispuesto a poner las manos sobre el leproso. Está dispuesto a sanarte. Pero se necesita una condición, hermano. Así como la mujer con flujo de sangre reconoció que necesitaba la obra sanadora del Maestro y se abrió campo. Necesitamos que el Espíritu Santo en este momento, en su mente, en su corazón, te haga entender que necesitas tomar una decisión de ir a tocar el borde del vestido del Maestro, y para que su poder fluya y sea sano de todo ese dolor emocional, de esas heridas del pasado, de todo eso que no te deja disfrutar la vida que Cristo te ha dado. Hermanos, en medio de nuestras luchas y fracasos, podemos encontrar consuelo en sus brazos amorosos. Sus brazos están abiertos. Él es el Dios de amor. No que tenga amor, Él es amor. Y todo lo ha hecho por vos, lo ha hecho por mí. Cierra tus ojos un minuto. Yo le voy a pedir a los hermanos y los músicos. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Yo voy a pedir al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida en este momento. Yo voy a pedir al Espíritu Santo que traiga revelación de cosas que pasaron en el pasado, que te están afectando, pero que tal vez ni recuerdas, pero te están haciendo daño, están enterradas ahí. Voy a decir algo medio feo, como la caca del gato. Está enterrada, pero sigue oliendo, sigue haciendo daño. Es necesario sacarlas en el nombre de Jesús para que seas sano. No sé si fuiste abandonado por tu papá, por tu mamá, si fuiste engañado por tu esposo, por tu esposa. No sé lo que haya pasado, pero el Señor está aquí para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar las heridas, para levantar al caído, para que verdaderamente seas libre y que la vida de Dios florezca en ti. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este
que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.